A menos que haya un Viernes Santo en tu vida, no puede haber un Domingo de Pascua. Fulton J. Sheen. Bienvenido a la quinta semana de nuestra serie de la temporada de la Pascua, que hemos llamado 180. Me alegro mucho de tener la oportunidad de hablar con ustedes de nuevo esta semana. Hemos estado hablando sobre el 180 que Jesús nos da a través de la fuerza de la resurrección. Jesús sufrió, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para ayudarnos a dar la vuelta a nuestra situación, para hacer un cambio completo en nuestras vidas, un 180. Él vino a cambiar y transformarnos de una manera que no podríamos hacer por nuestra cuenta. Hemos cubierto bastante campo a través de esta serie. El domingo de Pascua, cuando comenzamos, nos enseña que la muerte de Jesús resulta en un giro de 180 grados. Él conquistó la tumba e incluso más grande que eso es el giro de 180 grados que Jesús hizo con nuestra posición delante de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, somos perdonados. En Cristo, Dios nos juzgará, no basado en nuestro rendimiento, sino en lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que presentamos hace 3 semanas era bastante impactante. He oído muchas personas comentar cómo el mensaje significa mucho para ellos. Hablamos sobre cómo Jesús vino a cambiar nuestro corazón, de uno herido a un corazón sanado. La vida nos da muchos golpes, pero Cristo vino a sanar nuestros corazones. Hace 2 semanas nos fijamos en los cambios que Él quiere que hagamos cuando se trata del temor. Tenemos una tendencia a temer a las personas y el miedo nos puede impedir ser las personas que Dios quiere que seamos. Nos centramos en un verso de las Escrituras y yo no sé si lo recuerden, pero es un gran verso. Pedro dijo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Díganlo conmigo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tu temor a una persona se hace más grande, enfócate y céntrate en Dios, en vez de enfocarte en las personas. La semana pasada empezamos a estudiar la vida de Pablo. La vida de Pablo es un ejemplo de un increíble giro de 180 grados. Pablo cambia completamente de un perseguidor de la iglesia a su mayor defensor. Y gran parte de este cambio se produjo a partir de un cambio en el pensamiento. Él aprendió a pensar no como los seres humanos piensan, sino como Dios piensa. Su cambio en el pensamiento era crucial para que Dios lo usara para cambiar el curso de la historia. Si tú eres un seguidor de Cristo, tu objetivo es hacer un 180 en tu forma de pensar. A pensar no como los seres humanos piensan, sino como Dios piensa. En ese sentido, vamos a ver un cambio en el pensamiento sobre la vida que tenemos equivocada la mayor parte del tiempo. Y pensando en mi vida, a menudo estoy muy equivocada cuando se trata de esto. No puedo lidiar bien con esto. Lo que quiero decir es cuando se trata de las dificultades, las recaídas, las tribulaciones. Esencialmente cuando la vida no sale como queremos, cuando la vida no es fácil. Mi reacción a esos tiempos es por lo general, ¿por qué yo? ¿Por qué me está sucediendo esto? Me frustro. Aquí hay una cosa pequeña. Un ejemplo es el padre Michael. Desde la Navidad ha tenido un resfriado o ha estado enfermo. En Navidad tuvo una gripe. Entonces superó la gripe y le quedó una tos. La tos era muy frecuente y le duró tanto tiempo que la gente le seguía preguntando acerca de la tos. Y aunque apreciaba la preocupación de la gente, se sentía frustrado que su salud era un tema de conversación. He descubierto que cuando la vida no es fácil, cuando la vida no va como yo quiero, mi respuesta tiende a ser la frustración y me pregunto qué es lo que estoy haciendo mal para que esto me ocurra. ¿Por qué no es esto más fácil? Todo parece tan innecesario. ¿Se sienten de esa manera? La vida es dura. Ustedes tienen problemas y pruebas y simplemente se sienten frustrados de que la vida no es más fácil. Y aquí está la cosa. Creo que estoy adelantando en las cosas buenas también. Hay proyectos en el trabajo que quiero impulsar hacia adelante. Cosas buenas que quiero que sucedan.
Hay cosas con mi familia que parecen buenas, pero no se están moviendo hacia adelante o no son situaciones fáciles. Y mi respuesta es a menudo la frustración. Tal vez has sentido esto antes. Para ayudar con esos sentimientos de nuevo, vamos a mirar a un pasaje de la vida de Pablo. La segunda mitad de los Hechos de los Apóstoles es esencialmente todo acerca de Pablo y los 3 viajes misioneros extensos, viajes de negocios, que lleva a través de gran parte del mundo para difundir el Evangelio. Hechos nos habla acerca de esos 3 viajes. Cada uno dura aproximadamente 1 a 2 años. Hoy vamos a ver el final del viaje de Pablo y el mensaje que le dio a la vida cristiana en Derbe. Y son estas palabras las que quiero hacerles notar hoy. Ellas son el 180 que tenemos que hacer en nuestro pensamiento cuando la vida no resulta como queremos. Déjenme ponerles al día sobre la historia. Pablo ha estado viajando y difundiendo el Evangelio ciudad tras ciudad, predicando sobre Jesús en cualquier lugar que pudiera. Hechos 14 nos dice que un día Pablo está en un pueblo llamado Listra, que era un pueblo idólatra y pagano. Pablo está hablando, y en Listra hay un hombre que es inválido desde el nacimiento, que jamás había caminado. Y Pablo ve que el chico lo está escuchando predicar acerca de Jesús y que él está comprendiendo realmente el mensaje que Jesús murió por él y que se levantó de entre los muertos. Así que Pablo se dirige a este chico y le dice: levántate y tente derecho sobre tus pies. Y luego el hombre se puso de pie. Así que Pablo realiza este milagro. Ahora bien, si eres nuevo en la iglesia o estás de regreso en la iglesia por primera vez en mucho tiempo, puedes ser escéptico de ese hecho, y eso está bien. No tienes que creer y ni siquiera es la parte principal de mi mensaje de hoy. Yo sí lo creo porque parece una historia demasiado pública para ser inventada, como verán en un momento. Así que Dios, a través de Pablo, sana a este hombre y las multitudes paganas se vuelven como locos y comienzan a pensar que Pablo y su compañero de viaje, Barnabé, son dioses. Ellos dicen: los dioses en forma humana han descendido a nosotros. Le llaman a Barnabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y entonces empiezan a traer bueyes que quieren sacrificar por Pablo y Barnabé. Ahora, yo creo que esto es un poco cómico. Me recuerda a la película Ghostbusters, una de las películas clásicas de los años de los 80, con Bill Murray y Dan Aykroyd. Me recuerda a la escena en la que el espíritu dice: ¿es usted un dios? Y Dan Aykroyd dice: no. Entonces ese espíritu dice: entonces a morir. Me pregunto si al recordar ese viaje, Pablo y Barnabé se rieron sobre esa experiencia. Conociendo los defectos de cada uno y su humanidad, Barnabé podía haberle dicho a Pablo: Pablo, con lo complicado que eres, no puedo creer que pensaron que eras un dios. Pero esa no es la forma en que respondieron en el momento. Al contrario, en ese momento, Pablo y Barnabé están horrorizados. Y por lo que se rasgaron las vestiduras y dijeron: nosotros somos hombres como vosotros, que hemos venido a anunciaros que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo, que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y el libro de los Hechos nos dice que apenas pudieron impedir que la gente les ofreciera sacrificios. La situación cambia muy rápidamente, de manera que la multitud se revira contra ellos cuando algunos de los enemigos de Pablo comienzan a agitar la multitud contra ellos. Se nos dice: apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Así, con esa rapidez, empiezan a tirarle piedras a Pablo decenas y decenas de personas, hasta que ellos piensan que Pablo está muerto y lo arrastran fuera de las paredes de la ciudad. El siguiente versículo 20 dice: pero cuando los discípulos se juntaron en torno a él, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente marchó a Derbe en compañía de Barnabé. Así que Pablo ha sido golpeado bastante mal. Así que se levantó al día siguiente y siguió su camino. ¡Wow! A continuación, el siguiente versículo nos dice cómo Pablo interpreta todo esto.
Ha sido golpeado de mala manera debido a la misión de difundir el Evangelio. Fue golpeado y dejado por muerto. ¿Cómo responde? Se nos dice que regresó a estos pueblos. Hechos dice que regresaron a estos pueblos, animando a los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo experimenta una paliza y él sale y fortalece a otros. Anima a la gente y perseverar en la fe. Y he aquí la realidad de lo que vale la pena hacer. Requiere perseverancia, la crianza de los niños ejemplares, la construcción de una gran empresa u organización, tener un gran matrimonio, la construcción de un gran programa, obtener buenas calificaciones. Cualquier cosa que vale la pena hacer requerirá perseverancia. Lo mismo puede decirse de tu fe. Para seguir a Jesucristo, amar verdaderamente a Dios y amar a los demás, hacer discípulos y ser lo que Dios te creó para que ser, requerirá perseverancia. Y he aquí está porque la fe requiere perseverancia. Pablo dice, tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hubo una palabra que simplemente me llamó la atención mientras lo leía. Pablo dice tribulaciones, necesidades, pruebas. Estas son cosas que honestamente preferimos no tener. Yo prefiero que la vida sea fácil y cómoda. Yo prefiero que la vida sea como yo quiero. Yo prefiero pasarla muy bien todo el tiempo. Yo prefiero que la gente simplemente haga lo que les digo, que hagan. Y sería mucho mejor si solo hacen lo que les digo. Yo prefiero que la gente simplemente coopere conmigo y todo sería genial. Pablo dice, ok, es posible que desees que todo sea fácil, pero déjame decirles algo, y aquí es la palabra que quiero que oigan. Es necesario someterse a muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Necesario? ¿Cómo es eso? ¿No puede ser opcional? ¿No puedo ir por la ruta más fácil? No, es necesario someterse a las dificultades de la vida. Y luego, cuando estaba leyendo esto y meditando en ello un poco más, me di cuenta de esta otra palabra, muchas. Habrá muchas dificultades para poder llegar al reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios está donde Cristo gobierna nuestros corazones. El reino de Dios es el lugar donde hay alegría, paz y la felicidad. Y las cosas son como deseamos. La vida no es fácil. No creo que estoy compartiendo con ustedes algo que ya no saben. Es más un recordatorio. La vida no es fácil. No se puede encontrar la alegría en la vida aparte de la tribulación, las dificultades y los problemas. Me da mucho pesar, eso es lo que siento. Al otro lado no habrá tribulaciones, pero en esta vida no se puede llegar allí sin tribulaciones. Esto es la realidad de la vida. Tomemos el embarazo, por ejemplo. Hay una tribulación cuando se trae un niño al mundo. La alegría más grande que he vivido en el momento mío después de tener a mis hijas. Es una de las alegrías más completas que un ser humano puede experimentar. Mi esposo también sintió mucha alegría. Pero el momento cuando yo vi a mis hijas por primera vez fue una alegría inmensa y más impactante por los dolores y dificultades del parto. Para ustedes aficionados del fútbol americano que han disfrutado de campeonatos, esto fue a través de vivir las dificultades de la temporada. Mientras más dificultad atraviesan, más disfrutan las victorias. Otro ejemplo, al pasar un curso por el sacrificio del estudio. Lo mismo es cierto para la fe. Sin aflicción, sin sacrificio, tu fe no significa nada. Y habrá dos clases de pruebas, tribulaciones y sacrificios. La primera es impuesta por nosotros mismos. Cuando ayunas, cuando te sacrificas, cuando te disciplinas. Esto es un tipo de dificultad. La segunda clase se nos impone desde afuera. Dios, que nos ama, nos envía su disciplina para perfeccionar nuestro carácter. Personalmente, en este momento, se trata de algunas frustraciones personales y profesionales.
donde realmente he sido un poco inmadura, lidiando con estas situaciones y frustraciones. Son necesarias para que yo entre en el reino de Dios. Una de esas frustraciones que voy a compartir con ustedes tiene que ver con la iglesia. Francamente, estoy muy frustrada por nuestro progreso lento en el crecimiento de nuestra iglesia de Ascension. Hemos visto mucho progreso y crecimiento, pero no como yo quisiera. Quisiera ver a más personas en los grupos pequeños, más personas sacrificándose y dando su tiempo para crear más discípulos de Jesucristo. Ver a más personas rezando el rosario. Dios nos dice que tenemos que esperar y tener paciencia. Y creo que, por supuesto, tiene toda la razón, pero aún así es frustrante. Al no someternos a los sacrificios, no vivimos el Evangelio. Les animo a reinterpretar esas dificultades, fracasos y contratiempos. Tu interpretación de ellos es tan importante. Si los interpretan como algo innecesario, les faltará un área vital del crecimiento y de manera vital una forma necesaria que Dios quiere para que logren llegar el gozo de su reino. Imagínense si pudiéramos tener a Pablo entre nosotros. Espero haber hecho para ustedes lo que hizo Pablo para la iglesia primitiva. Espero haberlos fortalecido para cualquier dificultad por la cual estén pasando en este momento. No es una coincidencia, aunque podría parecer de esa manera. Es necesaria y Dios va a utilizarla para tu crecimiento. Dios, ayúdame a perseverar, ayúdame a seguir adelante. Señor, yo quiero entrar más en tu reino. Necesitamos profundizar un poco más sobre esto. Pablo, ¿dispuesto a sacrificar tanto para avanzar el Evangelio? Pablo, dispuesto a enfrentar todas las dificultades, pruebas y tribulaciones que son necesarias para entrar en el reino de Dios. Incrementar la atención para poder crear una base común. Sean como Pablo,